a operar. Por eso he entendido, gloria al Señor, a través de la palabra del Señor, que mucha gente dice la iglesia no está completa. Claro, porque tú me estás observando de la condición pecaminosa, tú me estás observando de la condición caída, pero la Biblia dice que Cristo viene a buscarse él mismo. Entonces, si Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo, y él viene a buscar la iglesia, y la iglesia que se va con él, todo el que es iglesia se va a ir con él porque está completo en él. Porque si tú comienzas a observar de la condición caída, nunca vas a poder entender eso a través de la palabra. Pero si tú lo observas desde Cristo Jesús, que es el único que tuvo la capacidad para darnos ese acceso, para darnos esa oportunidad de que nosotros podamos estar completos en Él. ¿Y cómo estamos completos en Él? Que día tras día Jesús dijo: si tú quieres venir en pos de mí, toma tu cruz, niégate a ti mismo, sígueme. Entonces ya tú empiezas a caminar en esa naturaleza divina, en la cual ahora el apóstol Pablo dijo: ya no vivo yo. El apóstol Pablo entendió que esa naturaleza que el Padre trajo a través de Cristo, él era participante. Y por eso él lo estableció. En Gálatas capítulo 2 verso 20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea, el apóstol Pablo entendió este principio de que ya él no vive por qué, sino que él fue crucificado. Porque todo aquel que no va a la cruz todavía no muere. Gloria a Dios. Todo aquel que todavía no va a la cruz todavía no muere, porque tiene que ser crucificado. Si tú no eres crucificado, va a vivir tú y no va a vivir Cristo en ti. Entonces, para tú poder vivir en Cristo, tú tienes que morir tú. Porque no puedes vivir tú. Es Cristo que vive en mí. La apóstol Pablo dice: ya no vivo yo. Porque es que ya nosotros no podemos vivir. Porque es que Cristo fue el que nos dio vida. Y ahora nosotros somos parte de ese cuerpo de Cristo. Como iglesia, nosotros somos participantes. Y al ser participante, Dios quería conectar a esta mujer que también era parte. Pero ella todavía necesitaba tomar una decisión. Y es probable que hoy en estos tiempos haya personas que quizás visiten la iglesia, pero no son parte de la iglesia. Oye esto. Es probable que haya gente que vaya los domingos a la congregación, pero que no sean parte de la iglesia. Porque una cosa es que usted vaya a la congregación y escuche la palabra, y otra cosa es que usted sea parte de la iglesia de Jesús. Porque la iglesia que se va para arriba es la iglesia. Entonces tú tienes que comprender y entender y preguntarte: ¿yo soy parte de la iglesia? ¿Yo soy parte del cuerpo de Cristo? Porque es el cuerpo de Cristo que va para arriba. El cuerpo de Cristo. Porque usted y yo somos parte de la iglesia. Porque hemos recibido a Jesús. Pero ¿cuál es el problema? Que muchas veces digamos que somos iglesia, pero no estamos siendo dirigidos por la cabeza que es Cristo. Entonces, si Cristo es la cabeza, que es el que manda la información al cuerpo, y el cuerpo no está siendo dirigido por eso, entonces el peligro. Al peligro. Entonces tengamos que preguntarnos si esa información nosotros la estamos recibiendo, porque para poder recibirla, Jesús dijo: el que se une al Señor, un espíritu es con él. Entonces nos vamos a dar cuenta acá que esta mujer pensaba que ella estaba conectada al Dios verdadero. Pensaba que ella lo daba al Dios verdadero. Pero Jesús comienza a mostrarle a ella que ella estaba desconectada. Gloria a Jesús. Que ella necesitaba conectar al Dios verdadero. Y para poder conectar al Dios verdadero, ella necesitaba conectar a Jesús. Porque Jesús es el medio. Jesús es el medio en el cual nosotros podemos ir al Padre. Él es el único que conoce el camino. Entonces, ¿cómo es que nosotros queremos ir al camino y llegar al Padre sin ir a donde Jesús? Es imposible. Es el único método, como decía el pastor, que es Cristo Jesús. Jesús es el medio para que tú puedas llegar al Padre. Él es el único que se sabe el camino, es el único que sabe llegar.
Si no estamos en ese camino, no podremos llegar al Padre. Por eso que el hombre, cuando confiesa a Jesús, se arrepiente de sus pecados, se convierte. La Biblia dice en Romanos capítulo 5, dice: justificado pues por la fe, tengamos paz para con Dios. Porque el hombre es justificado. Al ser justificado, la paz de Dios se manifiesta en ese hombre, porque esa mujer que ha recibido a Cristo. Y entonces entra esa transformación, ese cambio de carácter, ese cambio de vida en esa persona. Y esta mujer tenía un estado pecaminoso en el cual todo el mundo veía ese estado simplemente, pero Jesús no estaba observando su condición. Jesús la estaba conectando al propósito. Jesús la estaba conectando al origen original, para que ella entendiera que aunque en ese momento ella se encontraba en esa condición pecaminosa, Jesús le estaba dando la oportunidad para que ella volviera a su origen original. Y es quizá usted mentalmente no le la influencia negativa, quizá muchas veces le visitan y le quieren mostrar su naturaleza caída y simplemente quiere darle a entender que usted está en esa naturaleza. No, usted está en Cristo Jesús, y si está en Cristo usted puede vencer. Simplemente necesita someterse a la palabra, que a través de la palabra usted va a revelar el carácter de Cristo en su vida. Amén, gloria a Dios. Por eso Romanos capítulo 8 verso 8 dice que nadie puede agradar a Dios en la carne. Si vive según la carne, no puede agradar a Dios. Gloria a Dios. Y los que viven, o sea, los que viven según la carne, no pueden agradar a Dios. Una cosa es tener existencia en este cuerpo, y otra cosa es vivir conforme a esa naturaleza. Son dos cosas diferentes. Por eso cuando usted sigue leyendo Romanos se va a dar cuenta que Pablo revela un principio poderoso en el verso 13. Y él dice: porque lo que anda en el Espíritu, o sea, si tú vives en el Espíritu, tú haces morir las obras de la carne. Porque es que tú tienes que andar en el Espíritu, someterte al Señor en obediencia, para que tú puedas tener la capacidad de tú entonces someter y vencer esas obras de la carne que es a través del Espíritu. No hay otro método. Tengamos que orar, tengamos que ayunar, tengamos que estudiar la palabra. Pero si ayunamos y oramos, hagamos silicio, hagamos ayuno y no nos sometemos a la palabra, no va a pasar nada de nosotros. Sino que podamos andar en el Espíritu. Que podamos nosotros entender que en esos momentos de tristeza, de amargura que llegan a nuestra vida, nosotros podamos comprender la promesa de Dios que está ahí para nosotros. Que a través de Cristo nosotros la hemos recibido. Pero si usted se mantiene con una mentalidad caída y no entiende el plan y el propósito de Dios, siempre se va a mantener en ese estado. Pero en Cristo usted tiene victoria. En Cristo Jesús usted tiene vida eterna. En Cristo Jesús usted fue salvo si no ha creído en vano. Entonces, esta mujer, Dios la estaba conectando a ese propósito. Y esta mujer comienza a expresar algo y decir: ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este esposo del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. O sea, cualquiera que trate de agradarme conforme a su propia concupiscencia no va a poder. Cualquiera que trate de agradarme conforme a su propio deseo no va a poder. Porque en esa naturaleza no se puede someter. Y eso representa el Adán caído. Pero Cristo vino a restaurar. Cristo vino a salvar. Cristo vino a traer sanidad. Por eso que todo aquel que esté en Cristo Jesús, en un momento dado va a ver que se va a enfermar, va a ver que va a tener problemas en su cuerpo. Por eso no te descalifica en tu salvación. Porque es en Cristo Jesús que tú tienes salvación. Y es por eso que tú debes permanecer en Él. Es por eso que a pesar de los momentos de tristeza, la amargura que puedan llegar a tu vida, tú debes entender que la Biblia dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Amén, gloria a Dios. O sea, hay momentos en los cuales tú te sientes sin fuerza, pero tú debes creer a través de la palabra que el Señor te fortalece, que ese gozo tiene que permanecer en ti. Porque hay gente que tiene gozo simplemente cuando están bien. Cuando la nevera está bien, cuando el hogar todo está bien, cuando sus hijos se someten a ellos, pero hay momentos donde tus hijos no se van a someter. Entonces tú tienes que tener esa paciencia en
en la cual tú puedas amar a ese hijo o esa hija que en el momento